Hola con todos. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto de innovación titulado Planificación estructural post-terremoto en Pisco de 2007. Estrategias para la seguridad sísmica en Perú. Docente Olga Andrés Espinola López. Somos el grupo 12 y como integrantes tenemos a mi persona, Atamasi, Chévez, Guaira y Polo. Comenzamos con la descripción del problema. El terremoto de Pisco de 2007. Ocurrió el 15 de agosto a las 18 horas con 40, con una magnitud de 7 y tenemos un epicentro de 150 kilómetros al suroeste de Lima. Los impactos más destacados serían en la infraestructura, en 2 puentes destruidos y 4 dañados. Con lesiones y medidas preventivas, tenemos como importancia de mejorar la infraestructura arquitectónica con estándares sismo resistentes. También la capacitación de profesionales locales en técnicas de diseño sismo avanzado y la promoción de la reconstrucción de viviendas sismo resistentes. Continuando con las preguntas de investigación, tenemos la pregunta general, que sería ¿cómo influye una adecuada planificación estructural desde una perspectiva arquitectónica en la identificación y prevención de posibles desastres en ciudades del Perú? Y como preguntas específicas tenemos ¿cómo puede el diseño estructural de un edificio mitigar los efectos de un sismo? Siguiente pregunta, ¿cómo podemos modelar el desplazamiento de una casa durante un sismo y su efecto en la seguridad de la estructura y sus habitantes? Y última pregunta, ¿cómo podríamos calcular la máxima fuerza que experimenta un edificio durante un sismo en relación con el tiempo? Y cómo esos datos podrían influir en la planificación urbana para mejorar la seguridad en áreas propensas a sismos. Como objetivos tenemos el objetivo general, que sería identificar acciones que puedan mejorar los procesos de planificación y ejecución de proyectos estructurales mediante la implementación de procesos adecuados de reconstrucción. En objetivos específicos tenemos ejecutar el diseño estructural a través de un software especializado que pueda darnos simulaciones sísmicas y así evaluar el comportamiento estructural ante un sismo. También asegurar que el proyecto cumpla con las normas locales de construcción y seleccionar y adquirir materiales estructurales que cumplan con estándares de resistencia sísmicas antes de iniciar la construcción. Marco teórico. Límite y continuidad de una función. El límite de una función describe cómo se comporta a medida que se aproxima a un valor específico de entrada, sin importar el valor exacto de la salida. La notación del límite se abrevia como lim a igual a o con la flecha an a, indicando el límite cuando x se acerca a un valor dado. Por otro lado, la continuidad implica que el comportamiento de la función cerca de un punto coincide con el valor de la función en ese mismo. Es decir, si f de a es igual a L, la continuidad en A se expresa así como el siguiente gráfico, que lo podemos estar visualizando. Según Barreno, Cachuc, Martínez, Roman, el límite describe la tendencia de una sucesión o función a medida que sus parámetros se acercan a un valor específico en análisis real. Este concepto es fundamental para definir convergencia, continuidad, derivación e integración de las funciones. Criterios de la segunda y tercera derivada. La primera muestra donde una función crece o decrece y localiza sus máximos y mínimos. La segunda indica las regiones de concavidad y los puntos de inflexión. La derivada de una función en un punto se denota como f de x y su función derivada completa también como f. Allí mismo lo podemos estar visualizando en la gráfica y según Yokogawa, la primera derivada igualada a 0 identifica máximos, mínimos y los intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función, mientras que en la segunda determina los puntos de inflexión y concavidad, permitiendo un análisis completo para poder graficar. Temas relacionados a su carrera profesional, límites, continuidad y su aplicación a la arquitectura. El límite y la continuidad son conceptos aplicables a la arquitectura, donde los límites se interpretan como junturas en vez de superaciones entre territorios. Esto proviene de errores en construcciones en serie como condominios y urbanizaciones. Además, los arquitectos utilizan límites para crear gráficos que analizan la producción y el costo de materiales, optimizando la rentabilidad
de sus proyectos. En resumen, los límites son herramientas clave para el análisis y la planificación arquitectónica. Derivadas y su aplicación a la arquitectura. El cálculo es fundamental en la arquitectura debido a las limitaciones técnicas en muchas construcciones. Realizar cálculos precisos en clave para el éxito de su proyecto. Las derivadas son necesarias para el cálculo complejos como en superficies paraboloides o diseños irregulares. Los arquitectos deben aplicar derivadas en obras con pendientes o geometrías no planas, colaborando frecuentemente con ingenieros que también tienen conocimientos avanzados en cálculo. Estos aspectos son esenciales para resolver problemas técnicos en la construcción. Según Evelyn Flores Esquema, en el 2016, dice que la función derivada es un límite, lo que implica que los límites son aplicables en todas las ciencias básicas. Las derivadas permiten calcular los aspectos como velocidades y aceleraciones relevantes en ingeniería, pero también tienen aplicaciones en la arquitectura, como calcular la cantidad de sombra que puede proyectar una sección en una vivienda en diferentes momentos del día. Metodología. Descripción. La investigación se enfocó en el impacto del terremoto del 2007 en Pisco y la planificación estructural para la prevención de desastres en Perú. Se analizó la magnitud y la duración y consecuencias del terremoto, así como estadísticas sobre viviendas destruidas y personas afectadas. También se revisaron proyectos de organizaciones como JICA para mejorar la infraestructura y reconstruir viviendas resistentes. Se buscaron fuentes como informes de MVCS y estudios académicos para proponer medidas que opcionen la planificación e implementación de proyectos estructurales y reduzcan el riesgo de desastres futuros. La investigación examinó como una adecuada planificación estructural para ayudar en la detección y prevención de desastres, abordando el diseño de edificios, la modelización de desplazamientos sísmicos y la evacuación de las fuerzas sísmicas en la planificación urbana, con el fin de garantizar la seguridad de edificios y personas ante eventos sísmicos. En resolución presentamos que el desarrollo de este proyecto se centró en resolver un problema específico relacionado con la inversión mínima que una empresa de construcción denominada Construcciones Seguras S.A. debería realizar en medidas de seguridad sísmica en función de sus ingresos. A través de un enfoque matemático se aplicaron técnicas de cálculo para optimizar esta inversión, asegurando así que la empresa pueda cumplir con las normativas de seguridad estructural para mitigar riesgos ante terremotos. El proceso incluyó los siguientes pasos, que fueron 4: la definición del problema, el cálculo del punto crítico, la resolución de la ecuación y la evaluación de los puntos críticos. En el primer paso, tenemos que se partió de la necesidad de determinar la inversión mínima que Construcciones Seguras S.A. debería destinar a medidas de seguridad sísmica para garantizar que sus proyectos de construcción estén preparados ante desastres naturales, maximizando la protección sin comprometer la viabilidad económica de la empresa. En el cálculo de punto crítico tenemos que la inversión de seguridad representada por la función, la siguiente que ven ahí en pantalla, donde XXX representa los ingresos en miles de soles, fue derivada para identificar los puntos críticos de la función. Estos puntos críticos indican los valores de ingreso en los que la inversión es mínima. En la resolución de la ecuación, la derivada de la función de inversión se igualó a 0 para obtener los valores de XXX en los que la función alcanza su mínimo. Al resolver esta ecuación cuadrática, se determinaron los posibles puntos críticos que podrían representar la inversión mínima en seguridad. Y por último, en el paso 4, una vez obtenidos los puntos críticos, se evaluaron la función original para identificar cuál de estos valores proporcionaba el costo mínimo en medidas de seguridad sísmica. Esto permitió calcular el valor exacto de inversión que la empresa debería considerar para sus proyectos, garantizando un enfoque optimizado en términos de coste y seguridad. En resolución, tenemos que este análisis matemático aplicado en arquitectura no solo contribuyó a determinar de manera precisa la inversión mínima en medidas de seguridad sísmica, sino que también proporcionó una base sólida para la planificación estructural orientada a la prevención de desastres.
Al utilizar derivadas para optimizar los costos de inversión en seguridad, se logró una propuesta eficiente que corresponde a las necesidades tanto económicas como estructurales, fortaleciendo la preparación de las edificaciones y ayudando a reducir riesgos en regiones sísmicamente activas. Tenemos las conclusiones y las recomendaciones. En conclusiones tenemos 3 puntos. La planificación estructural cuidadosa y el cumplimiento de normativas son esenciales para prevenir colapsos durante terremotos, protegiendo vidas. El segundo punto, se logró abordar la problemática de cómo implementar mejores medidas en construcciones para mejorar su seguridad. Y en el tercer punto tenemos que el proyecto demostró el uso de derivadas para determinar la inversión mínima necesaria en medidas de seguridad estructural en proyectos de construcción. Tenemos 5 recomendaciones. La primera es que es importante tener conocimientos previos en sismos resistencia para realizar construcciones seguras. Tenemos también que para capacitar continuamente a los involucrados en la construcción para prevenir de edificaciones inseguras. Realizar estudios de riesgo sísmico permite adaptar los diseños a las necesidades de seguridad de cada región. Desarrollar y practicar planes de emergencia asegura una evacuación eficiente y una respuesta rápida ante desastres. La supervisión técnica calificada es clave para garantizar la correcta aplicación de métodos y materiales de construcción. Implementar estas recomendaciones mejorará la seguridad y resistencia de las edificaciones ante sismos, protegiendo tanto las inversiones materiales como las vidas humanas. Eso es todo. Gracias.